Un saludo cordial, colegas. Soy el profesor Víctor Cáceres Rodríguez. Agradezco a los auspiciantes de este curso virtual, a la Federación Regional de Maestros Urbanos del Norte Cruceño Montero, a la Federación Regional de Maestros Urbanos de Uyuni y en especial al Frente de Defensa del Magisterio de Cochabamba, por haberme invitado a exponer la Ley 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez. Esta exposición será respaldada con las diapositivas correspondientes y, desde luego, con la Ley 070 que se enviará de manera inextensa. Ojalá de esta manera pueda llenar en alguna medida las expectativas que ustedes tienen. A continuación, me permito exponer el tema correspondiente. Siñani Elizardo Pérez. En todas las definiciones respecto a la educación deben considerar tres aspectos fundamentales. Reconocer que la sociedad es la base de la educación. Todo proyecto educativo se desarrolla dentro de un modelo económico determinado y las leyes educativas siempre tienen una finalidad política. En Bolivia, desde 1952 a 2020 tenemos vigente una estructura económica capitalista dependiente y atrasada. Dentro de esta estructura se han desarrollado tres modelos de acumulación claramente definidos. Desde 1952 a 1985 hemos tenido un modelo de acumulación del capitalismo de Estado que se caracteriza por la derrota a la oligarquía minero-feudal, la nacionalización de las minas, el voto universal, etc. A este modelo corresponde el Código de la Educación Boliviana. Dentro de sus características, de las muchas, principalmente destacamos la universalización, la gratuidad y la obligatoriedad de la educación. Aspectos importantes históricos para América en su tiempo. Sin embargo, el Código tiene la gran debilidad de haber diferenciado la educación urbana con la educación rural. ¿Cuál es la finalidad política del Código? La de consolidar una sociedad burguesa, el surgimiento del capitalismo. El nuevo hombre a ser formado debería ser el hombre nacionalista revolucionario. Desde 1985 a 2005 hemos tenido un modelo de acumulación neoliberal caracterizado por la privatización de las empresas, la libre oferta y demanda, el mercado como modelo de desarrollo. A esta etapa correspondió la Ley 1565 aprobada en 1994. Entre sus características se destacan el individualismo en la educación, las competencias y ritmos de aprendizaje no como fundamento didáctico, sino como política general, el desprecio a la educación técnica, la subestimación del rol educativo del maestro. ¿Cuál es la finalidad política de la 1565? La construcción de una sociedad neoliberal. El nuevo hombre a ser logrado era el hombre tecnócrata competitivo. Desde 2006 al presente se ha ido planteando un modelo de acumulación definida como social comunitario productivo. ¿Cuál es la finalidad política de la Ley 070? Es la de consolidar precisamente esta sociedad comunitaria productiva. El nuevo hombre a ser logrado debería ser el hombre plurinacional y pluricultural. A continuación iremos desarrollando los contenidos y aspectos fundamentales de la 070. En el artículo primero de esta ley tenemos el marco filosófico y político denominado como mandatos constitucionales, donde se reconoce que la educación es un derecho de todos, es suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. El Estado y la sociedad
tiene intuición plena sobre el sistema educativo plurinacional y otros aspectos importantes. En el artículo 2, respecto a las disposiciones generales, se establece la participación social en todo el sistema educativo plurinacional. Se reconoce la vigencia de las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio. Las madres y padres de familia tienen el derecho de elegir la educación para sus hijos. Se plantea la inamovilidad funcionaria, la vigencia del escalafón del magisterio y el derecho a sindicalización de los profesores. Finalmente, la organización estudiantil queda constituido. Como se ve en este artículo, tenemos los derechos de la comunidad educativa. Toda ley, todo proyecto educativo necesariamente debe plantear bases, fines y objetivos de la educación. En esta ley, en el artículo 3, nos plantea una educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista. La educación es universal, la educación es única, diversa y plural, laica, pluralista, espiritual, etc. Quiero remarcar acá que nos está planteando una educación única, no una educación homogénea. Esta educación única se da en las unidades educativas fiscales y privadas, en la educación urbana y de lugares dispersas, se da a través del currículo. Por eso se plantea una educación única. En los fines de la educación constituidos en el artículo 4, está dirigida la educación a contribuir a la consolidación de la educación descolonizadora, a una educación universal de los saberes y conocimientos propios de las naciones indígenas originarias, y desde luego estos conocimientos empalmar con los conocimientos universales. En cuanto a los objetivos de la educación establecidos en el artículo 5, el objetivo principal que se tiene es desarrollar la formación integral con conciencia social crítica de la vida para vivir bien. El objetivo que debe lograr la ley es la de poder vivir bien. También se plantea el de promover la unidad social y territorialidad de Bolivia, consolidar el sistema de educación plurinacional con participación social, organización y seguimiento y evaluación, contribuir al fortalecimiento de la seguridad, defensa y desarrollo del Estado. ¿Cuál la característica fundamental de esta ley, que están establecidos en el artículo 6 y 7? Los principios de esta educación en la 070 se tiene una educación descolonizadora, democrática, inclusiva, intercultural, plurilingüe, una educación productiva, territorial, una educación científica, técnica, tecnológica, artística. Desarrollando estos principios, se considera una educación descolonizadora orientada a la reafirmación cultural de las naciones y de los pueblos indígenas originarios campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas en la construcción del Estado plurinacional y vivir bien. Ahora la sociedad no se plantea en su estructura por clases sociales, sino por comunidades culturales, indígenas originarias, los interculturales y afrobolivianos. La educación es democrática e inclusiva, porque las decisiones deben realizarse por consenso. La educación es intracultural, de acuerdo al artículo 6, porque promueve la recuperación y el fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las culturas. Es intercultural
porque desarrolla una interacción de los conocimientos, saberes, de las ciencias y técnicas entre las naciones indígenas originarias, entre los interculturales y afro-bolivianas. La educación es plurilingüe en 5 aspectos, de acuerdo al artículo 7. Es monolingüe originario. Primero, entonces, está la lengua originaria y luego el castellano. En las regiones donde existen monolingües castellanos, primero será el castellano y luego la lengua originaria de la región prevaleciente. Hay comunidades trilingües o plurilingües. Ahí deciden los consejos comunitarios respecto a la lengua originaria y luego viene el castellano. En las lenguas en peligro de extinción se ha de hacer políticas de recuperación. En la enseñanza de la lengua extranjera será de manera gradual desde los primeros años de escolaridad, tal como dispone el artículo 7. La educación es productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material. La educación es científica, técnica, tecnológica y artística porque desarrolla los conocimientos y saberes desde las cosmovisiones de las culturas, pero en complementariedad. Se ha de enlazar con los saberes y conocimientos universales. ¿Cuál es la estructura del sistema educativo plurinacional planteado en el artículo 8? Se tienen 3 subsistemas: subsistema de educación regular, subsistema de educación alternativa y especial y subsistema de educación superior de formación profesional. De acuerdo al artículo 11, el subsistema de educación regular está constituido por la educación inicial, educación primaria, educación secundaria. La educación inicial en familia comunitaria plantea de 3 años de duración en los no escolarizados, es decir, la educación que se desarrolla en la familia propiamente dicha, y la escolarizada de 2 años de duración. En la educación primaria comunitaria vocacional de 6 años de duración está orientada al trabajo creador y a buscar la vocación del estudiante. En la educación secundaria comunitaria productiva tiene la duración de 6 años y está dirigida a identificar la vocación, continuar con el nivel superior de estudios, y así plantea el artículo 14. El subsistema de educación alternativa y especial, descrita en el artículo 16, está destinada a la población mayor de 15 años. Existe la visión de una educación técnica y humanística en este subsistema de educación y está compuesta por la educación alternativa, que está destinada a jóvenes y adultos con pertinencia educativa igual que el subsistema regular, es decir, la certificación de este grado a través del diploma de bachiller tiene el mismo valor que la educación del sistema regular. En el artículo 22 nos plantean las áreas de esta educación. Tenemos una educación de personas jóvenes y adultas destinadas y que sean mayores de 15 años, con característica técnico-humanística. Y la educación permanente, de acuerdo al artículo 24, destinada a toda la población que ofrece procesos educativos no escolarizados. La educación especial, según el artículo 25, destinada a promover y consolidar la educación inclusiva para personas con discapacidad. Esta estructura se plantea en el artículo
26. Tenemos la educación para personas con discapacidad, referidas fundamentalmente a la discapacidad física. 2. La educación para personas con dificultades en el aprendizaje. Y 3. Una educación para personas con talento extraordinario. En el subsistema de educación superior de formación profesional, de acuerdo al artículo 30, tenemos una formación de maestras y maestros para educación regular y alternativa y especial. Esta formación es de exclusividad de las escuelas superiores de formación de maestros, de acuerdo al artículo 31 y 36. El Ministerio de Educación otorgará el título de maestro, pero con grado de licenciatura, tal como describe el artículo 38. La formación técnica y tecnológica, según el artículo 41, es la formación técnica integral para fortalecer el desarrollo productivo del Estado plurinacional. Y la formación artística, de acuerdo al artículo 47, para el fortalecimiento de las expresiones culturales en el desarrollo de las cualidades creativas de los estudiantes. Según el artículo 55, nos plantea la formación superior universitaria, que tiene estas características. Primero, las universidades públicas autónomas, como la UMSA, la UMS, etc. La otra, las universidades privadas. Las otras, universidades indígenas de acuerdo a la región prevalente de la lengua indígena originaria. Y las universidades de régimen especial están dirigidas fundamentalmente a los colegios militares y academias de policías que tienen el nivel universitario. En cuanto a la estructura administrativa y de gestión planteadas en el artículo 76, tenemos el nivel central, constituido por el Ministerio de Educación y viceministerios, y las entidades desconcentradas. En el nivel departamental tenemos las direcciones departamentales de educación, constituidas por la Subdirección de Educación Regular, Subdirección de Educación Superior de Formación Profesional, Subdirección de Educación Alternativa, y las direcciones distritales, direcciones de núcleo y direcciones de unidades educativas, tal como se ve en el artículo 78. A nivel autónomo tenemos los gobiernos departamentales que están encargados de poder implementar la infraestructura, equipamiento de los institutos profesionales. Los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de apoyar en infraestructura, equipamiento a las unidades educativas desde el nivel inicial, primario y secundario y a la educación alternativa. En el nivel de autonomías de indígenas originarias, a todas las unidades educativas que comprenden en la región de sus autonomías, tal como establece el artículo 80. Toda esta exposición va a ser apoyada a través de las diapositivas y de la respectiva ley y otros insumos que será de conocimiento de ustedes. Muchas gracias.